¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Historia? Ese programa que usted y muchos dominicanos sintonizan cada jueves a las 10 de la noche en el Canal del Sol. Hay muchos de los cables Canal 6, aunque en Cabral. Debemos aclarar que es 40. Y los estudiantes míos también me hablan de otros números. Otros números, sí. Que lo ven en otros, pero ese programa de historia que complementa las informaciones que usted aprendió en la escuela y que quizás a usted también le interesa como investigador innato o simplemente como interesado y curioso. Así es. Y hablando de noticias históricas, Werner Félix, ¿qué ha pasado precisamente en estos días? Bueno, buenas. Además, debo decir de la publicación de tu libro, claro, de la claro. puesta en circulación, que fue todo un éxito, Claro. el cual tuve el privilegio y el honor de asistir. Bueno, el honor fue mío que usted me acompañara. Sí, lo repetimos, la publicación hasta ahora ha sido un éxito y el lanzamiento del libro muy concurrido con la presencia de legisladores y de personas de la universidad como usted, el decano de la facultad de la Escuela de Derecho de OIM, doctor Miguel Ángel Prestor González, un decano del Congreso como es González Tirado, a quien le rendimos un homenaje. Y todo fue hasta ahora ha sido exitoso. No es un libro de historia, pero es un libro de técnicas legislativas que viene a llenar un vacío, sí. Porque realmente solamente existía el de González Tirado, que era un poco más limitado. Y no, es más práctico. Este es más doctrinario, más analítico y más sustentador de lo que es la técnica legislativa, sin salirse de la práctica. Y el del profesor Tirado era destinado más bien a una especie de modelo constructor de iniciativa, no necesariamente de análisis legislativo y de pues sustentación jurisprudencial. Perfecto. Y doctrinaria. Pero esto, bueno, está en el mercado, el libro, ya lo presentaremos en algún momento aquí, hablaremos de él también, y ojalá me pueda pasar un anuncito por ahí. Pero mire, en estos últimos días, doña Diana, la historiografía dominicana ha seguido enriqueciéndose. Precisamente, hace unas cuantas semanas, el Ejército Dominicano, la Armada, el Ministerio de Defensa, puso circular este libro que lo tengo aquí en mis manos, denominado Ejército, lo podemos ver por allá. Lamentablemente no es un libro de acceso a todo público, no aparece en librería por lo tanto, pero es una edición excelente, cargada de imágenes, y es sobre la historia del ejército dominicano. Ejército dominicano, exacto. Que me imagino que se inicia con la misma república. Con la misma república. Bueno, un poco más atrás. Pero me imagino que aunque no sea con el nombre de ejército, sí, pero existían la fuerza, o sea, la cincuentena, de siempre hubo, sí, o sea... Las expresiones del ejército dominicano, por lo menos de la dominicanidad que se fue formando en esa formación identitaria después de las devastaciones. Exacto. Está ubicado más o menos en este sentido. Bueno, gracias a David por la presentación del libro. Es un trabajo editado en un papel satinado, a todo color, con muy buenas imágenes y explicaciones bastante claras. ¿Y quién es el autor? Es un trabajo de múltiples autores, colaboración del ejército, del general, por ejemplo, Rafael Pérez, que es miembro del ejército, aunque ya es retirado, José Eugenio Matos de la Cruz, José Joaquín Pérez Aviñón, Ramiro Matos González, Rafael Díaz Pérez, Sigfrido Aramis Pared Pérez, José Miguel Soto Jiménez. Sigfrido Pared, que fue precisamente ministro de Defensa. También está Filiberto Cruz Sánchez, Justo Orlando del Orbe, o sea, es una cantidad. Edwin Espinal Hernández, Julio Ramón Máximo Solano. Algunos no son militares. Algunos no militares, Adriano Miguel Tejada, pues parece que y también Edwin Espinal tampoco es militar. Ni que yo sepa, Filiberto Cruz. Exacto, Filiberto Cruz, pero profesor de la UAS. Un profesor de la UAS, pero sí un trabajo excelente de divulgación que pues explica
con muchas ilustraciones, básicamente cómo el ejército dominicano ha evolucionado, las armas, las batallas, las Y aunque te estoy vicisitudes del metiendo un ejército. poquito en rojo, porque me imagino que es un No, tema que tú no te va a gustar, realmente es pertinente que en países como el nuestro haya ejércitos, haya fuerzas armadas de la dimensión que tenemos. Sí, sí, ¿Tú entiendes que sí? entiendo que sí, entiendo que sí. Porque Claro. yo lo digo porque precisamente la nación haitiana hoy no tiene ejército. Bueno, pero es por otras razones, pero hasta para hace poco tenía ejército. Sí, doña Diana, hay que recordar que independientemente de nuestras posiciones y de nuestros criterios frente a las situaciones que tenemos con nuestro vecino país Haití y con otros países del área, precisamente por nuestra condición insular, nuestra importancia como país intermedio en este Caribe, entiéndase de una movilidad, y básicamente por esa presencia de un país vecino, ante todo hay que tratar de preservar la integridad del territorio dominicano, y quien se encarga de esa defensa es el Ejército Nacional. Claro está, los ciudadanos también lo podrán hacer en algún momento, pero pienso que sí. Yo lo digo porque hay naciones, por ejemplo, como Costa Rica, que todos sabemos, no tiene ejército. Que no tiene ejército, tiene fueros policía municipal y policía, pero no tiene ejército. Aunque eso pesado en algún momento retomarlo, porque usted sabe que Costa Rica ahora mismo también tiene algunos problemas fronterizos. O sea, en Costa Rica es exactamente igual que nosotros, Sí. Pero en vez de ser haitiano, en el caso de ellos son nicaragüenses. Nicaragüenses, exacto. Tú realmente paseando por cualquier calle te encuentras cientos, hay lugares, exacto. En San José hay parques. Exacto, hay ese parque que está frente a la iglesia de las Mercedes, exacto, que es muy bonita, dicho sea de paso. Así es. Todo lo que te va a encontrar por allí es precisamente de origen de Nicaragua, y los negocios también, las comidas. Porque en torno a una población, pues entonces surge toda una actividad económica para darle respuesta a las necesidades de esa población particular. Eso es así, y como usted bien dice, tenemos situaciones similares con los nicaragüenses, pero también existe lo propio en la mayoría de los países sudamericanos, que hay que recordar que, por ejemplo, Bolivia tiene sus problemas con Chile. Al mismo tiempo Chile tiene sus problemas con Bolivia sobre todo, y también con Argentina, Perú, con Argentina por la exposición incluso de islas y de zonas en Tierra del Fuego. Exacto, en Tierra del Fuego y en la Antártida. Exacto, hay situaciones allí. Hay que recordar el caso de las Malvinas del 83, la guerra de las Malvinas, Inglaterra y Argentina. O sea, estamos en unas situaciones constantes de que puede ocurrir cualquier cosa. Sí, a tu juicio es necesario un es necesario de las dimensiones del que tenemos. Sí, y además hay que recordar, doña Diana, que la verdad es que nosotros lamentablemente tenemos una situación muy delicada también de desestabilización, diríamos, interna en cuanto a la delincuencia, y que el ejército en un momento dado también puede jugar su papel. O sea, hay muchas razones que hoy obligan a que nosotros tengamos un ejército un poco más fortalecido incluso. Y además de esta publicación del Ministerio de Defensa, ¿hay qué otras actividades de carácter histórico tenemos así a muy corto plazo? Bueno, claro, mire, la semana pasada, precisamente en la biblioteca Pedro Mir, en el Salón Manuel del Cabral, fue publicado el trabajo de Roberto Casá, el 27, antes y después del 27 de febrero, que es una obra auspiciada por el Archivo General de la Nación, que viene a dar una especie de respuesta a ciertas interrogantes en torno a cómo fue que se conformó esta situación de los días previos a la independencia, y toca fondo en el análisis, por ejemplo, de Duarte y el personaje de Duarte, lo que ocurrió con Duarte, y básicamente también
el papel en la reforma, el papel en la reforma y de la reforma a la independencia, los criterios de la Trinidad. Es una obra de unos 27 capítulos o temas en 300 y tantas páginas que es muy interesante. Precisamente en estos días el Archivo General de la Nación también publicó un trabajo sobre las informaciones o los informes del cónsul inglés durante la Guerra de Abril. Es un trabajo que todavía no lo he leído porque es de una publicación. Una publicación del archivo. Del archivo, sí. No lo he leído, lo tengo, pero no lo he leído, en el que pues son compilaciones. Sí, porque yo recuerdo que hace mucho tiempo se dieron las publicaciones del embajador de entonces, de norteamericano. Norteamericano, pero exacto, ahora en este caso es el inglés. Del británico. Sí, traducidos y todo, y ahí es importante también ver esta visión de otros países sobre la Guerra de Abril. Yo estoy ávido de leerlo para los fines también de conocimiento histórico. Yo quisiera ver, Welner, y escúchame que te interrumpa, que quizás no en el marco de los próximos segmentos, la Guerra de Abril realmente, aunque se produce en el 65, es realmente una respuesta primero al golpe de Estado del 63 y además a todo lo acontecido post la caída de la dictadura de Trujillo. O sea, las caídas de las dictaduras traen normalmente en las naciones un desequilibrio. Sí, de eso vamos a hablar más adelante. Y que precisamente que te quería introducir. Claro. Quisiera que tú pues hagas una ponderación de esas diferentes dictaduras que ha habido en la República Dominicana a partir de su fundación. Tenemos la de Báez. Báez, Lilis, tenemos muchas. Exacto, tenemos algunas de mayor duración, claro, y de mayor dureza, sí, así es, en cuanto a la función del dictador mismo. Lo que pasa es que tal vez no hemos dicho el tema de hoy, que es que vamos a iniciar un ciclo de programas analizando el proceso histórico dominicano entre 1900 y 1930, que como bien usted ha dicho, aunque es un tema que ha sido trabajado, hay varios libros, yo le voy a mencionar algunos de ellos que pueden ser consultados, pero es hasta ahora uno de los temas menos trabajados. Y menos conocido por la población. Exacto. En su conjunto. Exacto. Y es sea, hay como un vacío entre la caída de Ulises Heró, 26 de julio de 1899, o sea, el magnicidio, y el ascenso de Trujillo. Tú sabes que estuvo... o sea, sabes nombres, Ramón Cáceres, exacto, Horacio Vázquez. Pero vamos a ver el contexto. Pero ese contexto generalizado, esa guerra de bolos y coludos, eso es... Que es la que más se menciona y no necesariamente es la más importante. Mire, porque fue todo un periodo realmente de virulencia. Caótico, claro. Mire, que es la más se menciona y repito, no necesariamente la más importante. Quizás por la figura de los gallos y con los nombres muy difíciles que te olvides. Exacto, pero... Bolos y coludos, creo que todo el mundo, un gallo con cola y uno que no tenía cola. Pero mire, doña Diana, para ya terminar, para agotar este primer segmento en que a veces una parte la dedicamos, otras veces no la agotamos completo, a hablar sobre la actualidad histórica, hay algunas cosas que me preocupan en el campo de la historiografía y en el campo de la investigación histórica y bueno, y otras facetas. Mire, bueno, hay que decir también que se nos fue Fran Báez. Ay, sí, Fran Báez Evers. Sí, Fran Báez Evers. Que era realmente un investigador sobre todo de la migración. De las migraciones, importante. De las migraciones hacia República Dominicana y desde República Dominicana hasta otros destinos. Así es, y hay que mencionar también las notas luctuosas de esta naturaleza que generan vacíos en personas que
han hecho aportes y que tenían las capacidades de continuar haciendo. No, pero además que es ido a destiempo, a porque destiempo. Fran Báez Evers no es un hombre, bueno, no es De joven, 90 años tampoco. pero no es un ochentón, ni Exacto. siquiera un hombre de 70 años, sino Así es. más joven. Pero mire, creo que nos están haciendo señas, pero quería terminar la idea. Voy a terminarla en el próximo segmento. Perfecto. Recuerde que estamos con página abierta con la historia. Bien. Sí. Mire, le decía en el segmento pasado, solamente unos minutos, para entonces comenzar a hablar del tema que nos ocupa, que con todo y estos libros y estas publicaciones que hemos mencionado, el libro del Ejército, el libro de Roberto Casaya, básicamente, no es que no hay otros, hay algunas cosas, le decía, que me preocupaban. En primer lugar, me llamó mucho la atención que en el programa de la Feria del Libro, de la 19ª Feria del Libro, De la Feria Internacional del Libro, Internacional este del año Libro, dedicado a la República Dominicana, Dominicana. casi no se publicaron libros de historia. O sea, no vi Paradójicamente, porque era un sí, año dedicado a República Dominicana. Exacto. No sé si yo estaré equivocado, ojalá, pero casi no vi esas publicaciones de historia. Otra cosa que me preocupa, doña Diana, es que he notado que en los últimos años las publicaciones de historia que he visto, incluso ensayos publicados en Clio y en el mismo Archivo General de la Nación, son ensayos de divulgación histórica. Y quisiera hacer una parte para que el público más o menos comience a interpretar la diferencia entre lo que es un trabajo de divulgación, lo que es un trabajo de análisis histórico y lo que es un trabajo de investigación histórica. Un trabajo de divulgación es aquel que el autor habla de los procesos históricos, pero no tiene ningún tipo de fuentes. Y si la menciona, Que desgraciadamente no la es lo que cita. estamos más acostumbrados. Exacto. Pero es que esa es una situación. Por ejemplo, nosotros nos educamos con libros como el de Roberto Casá, como el de Fran Moya Pons y otros más que son trabajos de divulgación y que nosotros no ponemos en duda lo que afirman, pero que tampoco lo que afirman no nos convence del todo porque no tiene. En la medida en que no ha dicho de dónde sacó la información. Exacto. Contrario a un trabajo como el de Franklin Franco, menos promocionado en la propia universidad o en las propias universidades, como lo es Historia del Pueblo Dominicano, o los de Jaime de Jesús Domínguez, que son trabajos bien sustentados y bien documentados. Todos libros de texto, pero con su cita y con mucha bibliografía. Muy político tal vez, algunos de ellos, como el de Franklin Franco, muy estatista, pero indudablemente cargado de informaciones históricas. Esos son trabajos que ya no son solamente de divulgación, sino que son trabajos de análisis y también de investigación histórica. Lo propio ocurre, por ejemplo, con el trabajo de análisis histórico. Son esos trabajos en el que usted escribe ensayos sobre los procesos históricos y los publica. Le pondré un ejemplo. Hay un libro que se llama Diario de la Independencia de Ariano Miguel Tejada. O algunos de los de Alberto Esplá del Cabral sobre la guerra dominico-haitiana y otros más. ¿Eso tú los consideras de análisis histórico? Análisis histórico. Pero que no, y que su sustento son fuentes secundarias, o sea, otros libros. Y estos libros de investigación, que ya esos son libros que tienen como sustento fuentes originales, se sustentan en fuentes de archivo y también se fortalecen con las opiniones de otros. O sea, por ejemplo, Bernardo Vega. Bernardo Vega más es un documentalista, aunque tiene algunos trabajos excelentes.
de análisis y de investigación histórica, como el caso de la invasión de Peña y Venables, como uno de los más recientes. Pero básicamente es un documentalista como Emilio Rodríguez de Morici, en el que publica muchos documentos. O sea, que es un rescatador de documentos. Exacto. Y lo presenta pues tal Exacto. Y como aparecen y con algún comentario, claro. Pero básicamente el documento in extenso. Exacto, lo que ha hecho Elías Acosta últimamente con algunos tomos del Archivo General de la Nación. O sea, es para que el público más o menos vea esas Elías Acosta es un cubano, ¿no? Cubano, sí, cubano. Es para que veamos un poquito esa diferencia, y a mí me preocupa que estemos como bajando un poquito la investigación histórica. O sea, los libros que hemos estado mirando últimamente no tienen ese sustento documental o documentos nuevos o informaciones novedosas o reinterpretaciones históricas basadas en los mismos documentos, sino que abordamos lo mismo, vamos al mismo García, al mismo Tejera, a cada uno. Entonces, por ejemplo, ese trabajo de Casá, de antes y después del 27 de febrero, adolece de esa situación. Es un análisis muy importante, muy bueno, pero sustentado básicamente en fuentes secundarias. Y va a lo mismo. Y muchas de esas mismas fuentes secundarias no están sustentadas a su vez en fuentes primarias. No. O sea que estamos, digamos de una manera, estamos repitiendo. Exacto. O sea, lo que ya otros han dicho. Pero el Roberto Casá, que es un analista exquisito de la historia, utiliza las mismas fuentes, pero tiene un análisis más rico, una dinámica diferente. Pero básicamente es como lo mismo. O sea, que tú no lo estás desmeritando, no, claro, sino que realmente te gustaría que hubiera más investigadores metidos en los archivos, Exacto. Metidos en los documentos, aportando informaciones nuevas. Exacto. Que no es que no dejen de utilizar la fuerza secundaria, pero que por lo menos un 35, un 40% de las fuentes que se utilicen sean fuentes primarias o que por lo menos con las mismas fuentes existentes se permitan hacer análisis diferenciadores, no los refritos de siempre. Eso no significa que Roberto Casá ha hecho un refrito, no. Lo dije al principio, fue un trabajo excelente de una nueva visión de todo proceso, pero que está sustentado en los mismos documentos. Ahora, hay que reconocer, doña Diana, que la debilidad de analizar el proceso histórico independentista es que no hay documentos. Ese es el gran problema, que es tradición oral, que es las cartas de José María Serra, de Félix María Ruiz y otros más. De Rosa Duarte. De Rosa Duarte, que no es, eso está requete criticado. O sea, ese es uno de los grandes problemas, pero en la actualidad el archivo está ahí y se sacan documentos y bueno, es como lo que uno ve cuando uno lee. Y bueno, en Europa, en la enseñanza europea, esto está claro. Yo no cito a un libro que no tenga una fuente documental. Yo no lo cito. Usted ve, por ejemplo, los últimos 2 trabajos que yo he publicado en Clio, están rellenos de fuentes originales, tratando de hacer algo que sea... Que para ti constituye un aporte. Un aporte. Mínimamente un aporte. Y hablando de aporte, yo quisiera que tú aportaras tu información sobre la pregunta que te formulé. Sí. Que te formulé. Hablando del tema ya, doña Diana. Y es cómo realmente se ha manejado el país ante la caída de las diferentes dictaduras que ha tenido. Por ejemplo, ¿cuál consideras tú que sería la primera dictadura de nuestro periodo republicano? Bueno, pero es que la dictadura de Pedro Santana, de 1800 y tanto, 1844, 1848, pues hay que sumarla como la primera dictadura. Bueno, no fue una dictadura tan férrea como las otras. Bueno, pregúntaselo a María Trinidad Sánchez y a unos cuantos que realmente pagaron con su vida. Sí, pero tal vez no fue tan férrea, dado el contexto que existía en el momento. Y cuando yo hablo de María Trinidad Sánchez, este tema, siempre termino acusando que yo no soy duartista, que yo no soy esto. Los amigos míos me acusan de eso. Y yo no es que yo no soy duartista, es que tratamos de hacer un análisis histórico un poquito menos con inclinaciones. Ahora, en el caso de la especie,
Hay que reconocer que María Trinidad Sánchez pertenecía a un complot en contra de Pedro Santana. Y medianamente hizo como Trujillo, le hizo un consejo de guerra. No estoy justificando el asesinato, sino poniéndolo en un contexto para que comprendamos el proceso. Y Duvergé también. Y Duvergé también. Bueno, en el caso de Duvergé no. En el caso de Duvergé no fue un complot. Duvergé fue una persecución, lo mató a él y a su hijo, de 14 años. Estamos hablando de algo, ya, pero eso fue en el 55. Eso es un crimen. Ese es un crimen. A un joven, a un adolescente de 14 años. Sí, fue un crimen. Pero mire. ¿Y fue fusilado? Fue fusilado. ¿El hijo también? También, los dos juntos. Mire, el maestro y profesor Emilio Cordero Michel hace poco publicó en Clio un ensayo titulado Paralelismos entre las dictaduras de Ulises Ceró y Lilis. De Ulises Ceró y Trujillo. Y Trujillo. Lilis. O sea, Ulises Ceró, Lilis y Trujillo. Tú puedes decir Lilis y Chapita. Exacto, Lilis y Chapita. Y fue interesante. Primero presentó como conferencia, luego lo publicó. Porque de inmediatamente yo pensé que habría que establecer el paralelismo entre la postdictadura, entre Lilis y Trujillo. Porque si lo vemos, ambas dictaduras generaron una suerte de situaciones que llaman la atención y que tienen también, al igual que las dictaduras tuvieron similitudes, las situaciones posteriores tuvieron similitudes. No similitudes directas en las acciones, sino en los efectos. Entiéndase, desestabilización, crisis económica, la búsqueda del equilibrio político y cambios constantes en el gobierno, golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Con la caída de Trujillo, le sigue Balaguer en el poder. Lo mismo ocurrió con el vicepresidente de Lilis, Wenceslao Figuereo, que le siguió, y lo mismo pasó con Balaguer. Pero Balaguer inmediatamente se le hace a la oposición y se crea el Consejo de Estado. Después del Consejo de Estado, entonces vienen las elecciones. Exacto, las elecciones del 20 de diciembre del 62. Y Juan Bosch toma posesión el 27 de febrero del 63. 7 meses después es derrocado Bosch. Precisamente estamos en estos días claro, conmemorando el 53 aniversario. Claro. Es derrocado Bosch y le sigue el triunvirato. Después del triunvirato, que también es un gobierno de facto y en consecuencia un proceso de desestabilización. Claro. Y también después del triunvirato viene la Guerra de Abril, que habían dos gobiernos. El denominado Gobierno de Reconstrucción Nacional, que era el gobierno dirigido por Antonio Inver Barrera, con su asiento principal en San Isidro, y el gobierno de Camaño, que era el gobierno constitucionalmente elegido, porque fue designado por el Congreso después de la renuncia de Bosch. Y a ellos entonces le sigue el gobierno de transición de Godoy. De García Godoy. De don Héctor García Godoy. Exacto, que culmina con la toma de posesión de Balaguer ya como presidente electo en el 66. Que es el que celebra las elecciones del 1 de junio de 1966. Exacto. Mire cómo en un periodo de 6 años, 5 años, entre el 61 y el 65. Y eso que tú nos has dicho, que precisamente en el marco del triunvirato tuvimos varios presidentes. ¿No? Y las guerras. Porque precisamente... en el marco del triunvirato, sí. Exactamente. O sea, comienza con un señor apellido de los Santos. Y también en el Consejo de Estado también. Bueno, porque el Consejo de Estado tenía 7 miembros. 7 miembros. Pero esos miembros siempre estuvieron. No, pero Balaguer se fue, recuerde. Sí, pero eran 7 miembros, no estaba Balaguer en esos 7. Porque después que Balaguer se fue. Exacto, es después de Balaguer. Entonces vienen, está Rafael Feliberto Bonelli. Nos están pasando unas imágenes, doña Diana, allí interesantes. Del libro de las Fuerzas Armadas. Gracias a nuestro director por esas imágenes. Pero es del libro de las Fuerzas Armadas. No, de Bosch, parece que sobre la situación económica. Pero sí, es para que tengamos una idea, doña Diana. Mire, si comenzamos a mencionar el gobierno de Balaguer, del trujillismo, Consejo de Estado, Juan Bosch, triunvirato,
Los dos gobiernos... Mira ahí a Bosch precisamente con John F. Kennedy. Así es, así es. Si vemos, doña Diana, todos estos elementos, llegamos a tener 7 gobiernos en el país. Exacto. Entre el 61 y el 67. Y lo propio ocurrió. Pero si usted suma, nosotros tuvimos movilizaciones muy fuertes, con muchas muertes. La guerrilla de Manolo Tavares del 63. Del 63. La situación que se generaba en la UAS, que eran constantes. La situación renovador sí, la situación de la calle Espaillat. El 20 de diciembre, ¿no? 19, 20 de diciembre. 20 de diciembre. No, 20 de diciembre fue las elecciones. Sí, usted me... 20 de noviembre fue, bueno, se me olvida la fecha. Pero que ahí hay que decir que realmente varios personajes públicos tuvieron cierta preponderancia, claro. Hay que decirlo. Es para que veamos. Ahora, y que realmente es quizás el discurso de Balaguer frente a esa posición que tuvieron la policía reprimiendo, que sean mis primeras palabras para felicitar al jefe de la Policía Nacional. Frente a los muertos fresquecitos. Exacto, los muertos fresquecitos de la calle Espaillat, lo que hizo que sus niveles de popularidad decrecieran aún más y que se viera obligado a tener que exiliarse precisamente en su vecino. Claro, en la Nunciatura. En la Nunciatura. Catapultó de alguna manera la salida de Balaguer, sus declaraciones y la situación de la calle Espaillat. Fue el 20 de enero. Exacto. El 20 de enero. Bueno, señores, esto es Página Abierta con la Historia. Siga con nosotros en el próximo segmento. Si nos vamos a Lili, doña Diana, prácticamente fue lo mismo. En los 5 años siguientes a la muerte de Lili, eso fue terrible. Es algo que mira que me interesa el tema y no he podido aprenderme todos los nombres de todas las figuras públicas que caen y yo trataré de mencionárselos. Perfecto. Trataré de mencionárselos porque la verdad es que fueron tantos que trataré de mencionárselos con alguna cronología o algo, porque lo cierto es que fue una situación caótica después del Lili, pero sumamente caótica y de corte nacional. Porque vamos a ser sinceros en este aspecto. En mucho, la situación de desestabilización en el post-trujillismo recayó en Santo Domingo. Y aunque tuvo efectos nacionales... Que en los pueblos se vivía incluso la revolución. Aún la revolución, la gente en los pueblos era por... Sí. Prácticamente por los medios de comunicación, por las radios que escuchaba. Y aún en la periferia de la ciudad también. Exacto. En la periferia de la ciudad había escasez, había problemas, pero en la periferia de la ciudad también. O sea, doña Diana, que la situación del Liz, eso fue algo horroroso. Horroroso. Lo que pasa es que nuestros historiadores todavía cuando abordan el tema, abordan un modo político y transcriben, pero mire, cuando uno ve las documentaciones, los archivos de informes de gobernadores, que hay que abrevar de esa información, que está ahí en el archivo de la Nación, clamando porque los historiadores dominicanos vayan allá y que se olviden un poco de las gacetas oficiales. Cuando usted va a los informes de gobernadores, a leer los documentos de, ¿cómo se llama?, de sesiones de los ayuntamientos, los libros de actas de los pueblos de la época, usted ve la miseria, doña Diana, que se generó en el polilicismo y la desestabilización total. Y eso fue algo caótico. Mire, después de Lilis le siguió su vicepresidente Wenceslao, el cual fue depuesto precisamente por la revolución que encabezó Horacio Vázquez y Ramón Cáceres, que eran precisamente eran primos del equipo
que del mataron, magnicidio. Claro, ellos tres, ellos dos y Jacobo de Lara. Y Jacobito de Lara. Le dicen Jacobito porque era muy joven, Jacobo de Lara, que luego fue también asesinado poco después. Le siguió Horacio Vázquez. Y también Ramón Cáceres luego fue asesinado. También, pero Ramón Cáceres fue asesinado después, en el 11 ya. Exacto. En el 11, pero mire, primero vamos a decir los nombres que lo siguieron para que tengamos una idea, luego vamos a hablar un poco del contexto. Tenemos allí que Wenceslao Figueroa le sigue como vicepresidente. Pero ya en septiembre es depuesto producto de la guerra que inició precisamente en San Francisco por Horacio Vázquez y Ramón Cáceres. Y Horacio Vázquez ocupa el poder. Hay que decir que realmente a la muerte de Lilis, el don Perico Pepín, que era un militar, se enfrentó a ellos. Exacto, los enfrentó y trató de perseguir precisamente a los magnicidas, pero además llevó el cadáver de Lilis hasta Santiago y le dio pues cristiana sepultura y todas las honras fúnebres. Y él después fue quien dirigió la defensa o la ofensiva del gobierno. Pero claro, ya había un problema que vamos a explicarlo más adelante. ¿Qué pasaba? Pero Horacio Vázquez duró un mes y algo, porque se hicieron elecciones y fue designado Juan Isidro Jiménez, que hay que recordar que era quien había encabezado la invasión del Fanita, del buque Fanita, que había venido en el 1898 a tratar de derrocar a Lilis y entró por Montecristi con apoyo del gobierno norteamericano. Pero en el mismo Montecristi, el jefe del puesto de Montecristi lo derrotó porque no logró aglutinar lo suficiente arraigo regional. Ese Juan Isidro Jiménez es el padre del que luego sería Juan Isidro Jiménez Grullón. Claro, sí. Entonces, y Juan Isidro Jiménez de Montecristi era un hombre muy conocido, cortador de madera, productor de Campeche para la exportación y muy rico, muy rico. Entonces, él es que ocupa la presidencia y teniendo como vicepresidente a Horacio Vázquez. Pero 6 meses después, Horacio Vázquez también se le opone a Jiménez. Y ellos dos es que forman los partidos Bolos y Coludos. Los Coludos eran los horacistas y los Bolos eran los jimenistas. Pero al poco tiempo de que ya Horacio Vázquez toma el poder, a los 6 meses, hay otra revuelta. Y sube al poder Woz y Gil. Alejandro Woz y Gil. Que era pintor, doña Diana, un hombre también... Bueno, porque su hermana, Celeste Woz y Gil, sí, era una pintora muy conocida. Bueno, era una familia de pintores. Woz y Gil le sigue y ahí se arma el cambalache y vuelve ocupa otra vez Horacio Vázquez el poder. O sea, por poco tiempo lo ocupó de nuevo. Estamos hablando ya en 1904. Y ya en 1904 hay otras elecciones y gana el poder Morales Languasco, un sacerdote, sube al poder, pero es derrocado también por sus acciones y entonces ahí asume el poder su vicepresidente Ramón Cáceres. Mire cómo fue una sustitución, pero no fue pacífica. Cada uno de estos cambios, doña Diana, fueron sustentados en revueltas regionales, todo el tiempo. Algunas de corte muy regional y otras de corte nacional. La revolución de 1901 fue de corte muy regional, básicamente concentrada en la línea noroeste. La revolución de 1905-6, que encabezó Desiderio Arias en la línea noroeste en contra del gobierno de Horacio Vázquez y luego de Ramón Cáceres. Y luego de Trujillo. Y luego de Trujillo también. Y bueno, y también fue de los que encabezó la insurrección en contra de los... Vamos a hablar de eso en el próximo programa, pero adelantaron ahí. En contra de los Victoria, de Eladio Victoria y de Alfredo Victoria, que eran sobrino y tío y sobrino que dirigían el ejército y el gobierno. Entonces, en la línea del oeste, esto se extendió también al sur.
Y vamos a ver cómo estos primeros 5 o 6 años del siglo XIX, la República Dominicana se hundió, doña Diana. Sí, porque imagínate Se quién, hundió. o sea, no era un país que tenía un ejército formal, No. por lo tanto, ¿de dónde salían los ejércitos? Los jefecillos de pueblo Exacto. ponían a sus hombres que trabajaban para sus fincas, para su producción agrícola o de la que fuere, al servicio pues de su causa, y en consecuencia pues la producción agrícola y lo que es peor, la seguridad alimentaria del pueblo mismo. Claro, O sea que estamos hablando de crisis económica y de hambrunas. Claro, eso fue terrible. Principalmente la revolución del 1905 fue muy grave en la línea noroeste, principalmente con una alta productora de ganado, porque una de las acciones del gobierno de Cáceres para contrarrestar a los revolucionarios a la guerrilla a los grupos opositores de Desiderio Arias fue matar todo el ganado que Pero había. no tuvieran ni cómo alimentarse, ni cómo sacar recursos para poder sustentar su participación bélica. Y esto provocó una situación de desestabilización en el campesinado que todavía no ha sido ni siquiera estudiada. Porque mucha de esta gente fue movilizada, en primer lugar fue movilizada de los campos a concentraciones urbanas. Y en segundo lugar, al quedarse sin alimentos, se fueron a vivir a los centros urbanos. De allí que Montecristi y otros pueblos cercanos comienzan a crecer de la llegada de estos campesinos que se dedican a actividades informales. O sea que así ellos comienzan a crecer los cinturones de miseria Exacto. de las zonas urbanas a partir de campesinos depauperados. Es para que comprendamos porque ese es el papel de Página Abierta con la Historia, irnos un poco más allá de lo que nosotros conocemos. ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver, mire, hay que comenzar hablando obligatoriamente de los gobiernos de Lilis. Lilis fue un personaje atípico. Horacio Vázquez. ¿De dónde viene el Lilis? O sea, eso es el nombre que le tenía el pueblo. Sí, desde muchacho. Ah, o sea, era un apodo Sí. igual que Chapita para Trujillo. Exacto, pero ya era viejo. Ulises Heró, Ulises Hilarión Heró Lever, apellidos. Oye, todos apellidos de origen franceses o haitianos, francés, no sé de dónde. haitiano. Era hijo de haitianos, eso se sabe. Un tremendo luchador durante la restauración y después en contra del gobierno de Báez, seguidor a ultranza de Luperón, y uno de los hombres que se consideran Del Partido más Azul. hábiles del Partido Azul, más hábiles que conoció la política dominicana de final del siglo XIX. El gobierno de Lilis es indudable, según demostró Harry Hutton, es uno de los gobiernos, si se quiere, en donde también iniciaron muchas transformaciones económicas y estructuras del Estado, principalmente impulsada por las vías férreas, pero también con el aumento de la producción azucarera, por la instalación y la producción de ron también. de ron, la producción azucarera con instalación de ingenios en San Pedro de Macorís, en el mismo Puerto Plata y en los alrededores de Santo Domingo, que habían importantes ingenios en Boca Chica y en Guerra. Porque estamos hablando de ingenios que se mantuvieron. Porque el de Andrés. Pero había uno, doña Diana, aquí en San Carlos, que desapareció. En Pajarito. No, en San Carlos. ¿Y Pajarito no era San Carlos? No, Pajarito era Villa Duarte. Villa Duarte. Villa Mella era Sabana Grande del Espíritu Santo. Okay. Que le cambiaron el nombre en 1886. Y Lilis fue también el que inició ese movimiento transformador, rescatador y constructor de la historiografía dominicana. Él fue quien impulsó el rescate de Duarte, claro, y de toda esa gente. Inclusive corresponde a su gobierno el hacer traducir los códigos napoleónicos, porque hasta esa época, señores, eran en francés, o sea que aquí, y de ahí viene la tradición del derecho dominicano y de la pertinencia o de que en sus programas de estudio pues se aborde el estudio del francés. Yo le diré que el suroeste le debe mucho a Lilis, porque fue en el gobierno de Lilis en el que, por ejemplo,
se creó el Instituto Marítimo de Barahona, integrado por las hoy 4 provincias de la región Enriquillo, que de alguna manera permitieron el despunte económico de la región, de la mano del café y de la caña. Pero también el tabaco experimentó un buen aumento. Ya esto, o sea, en el norte. En el norte. En el Cibao. En el Cibao. En fin, como lo demostró Jaime Domínguez en su libro La dictadura de Heró, fue un proceso en el que la República Dominicana cambió, y también como lo demostró Harry Hutton, que ese es el libro más importante de referencia. O sea que si bien se violaron las libertades públicas y era una dictadura, puesto que se imponía con mano férrea y aquellos que disidentes pagaban con cárcel o con su vida incluso, con destierro, o sea, tú dirías 3 opciones: cárcel, destierro o muerte. Lo que hizo Trujillo. Pero también él logró aglutinar de otra manera con el clientelismo. Trujillo, Lilis pagaba, primero pagaba, y si no lograba aceptar la adhesión, pues mataba. Lilis inaugura, si se quiere, bueno, no lo inaugura. ¿Cómo pagaba? O sea, ¿en dinero metálico o sencillamente te daba posiciones? Posiciones y dinero. Y que te permitían enriquecimiento. Yo, por ejemplo, o sea, que era una promoción de la corrupción. Claro, yo, por ejemplo, en el libro Historia de Barahona señalo cómo se produjeron sucesos en que habían militares del sur que le decían al gobernador de Barahona: dígale al jefe que yo quiero pasar por allá para hablar con él, y Lili le mandaba una carta: ahora no puede venir porque no hay dinero. O sea, venían al palacio, o sea, a buscar lo suyo. Que la gente lo que venía era a buscar lo suyo. Pero sí. O sea, que desde esa época hiciste desde esa época. Pero también, doña Diana, él logró aplacar los movimientos insurreccionales localistas, ya sé que tenemos que irnos, pero quiero terminar esta ideita. Y al mismo tiempo, los caudillos locales entonces se le adhirieron. Y con eso él hizo un gobierno en el que casi no hubo disidencia, con excepción de que el movimiento insurreccional de 1886, que duró muy poco. Después fue un gobierno sin muchas oposiciones. Por eso, porque o mataba o te conquistaba con el dinero, y eso creó... Hay gente que ni siquiera con dinero. Fueron 14 años. Tú como jefe de Estado, como presidente, le das una lisonja, le traes un trato favorable, lo invitas a cenar y tú te sientes tan tomado en cuenta y te hace adepto, y quizá no hubo que hacer una erogación muy grande. Con esta introducción a Lilis vamos a comenzar a hablar cómo entonces comienza en próximos programas la debacle económica que desemboca en su asesinato, en su muerte, el 26 de julio de 1899. Bueno, señores, esto es Página Abierta con la Historia. Usted tiene una cita próximo jueves a las 10 de la noche por su canal, por el cual usted lo vea. Y si en las noches le es un poco difícil, los viernes a las 8 de la mañana tiene la retransmisión. Nos vemos en la próxima semana. Michel Baut escribió un libro